Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros ya hoy viernes, fin de semana. Otra semana más que pasó y otra semana más que hay que darle gracias a Dios. Bueno, no ha pasado, pero ya está a punto de pasar. Hay que darle gracias a Dios de que nos ha permitido llegar hasta acá. Hoy vamos a seguir con el tema que estábamos hablando desde ayer. Y bueno, darle el pase a nuestro hermano. No sé, no voy a hacer el saludo muy largo para que nuestro hermano tenga todo el tiempo necesario para exponerlo. Hermano, buenas noches. Bueno, Fernando. Buenas noches a todos, mis estimados amigos. Que Dios les bendiga. Es para nosotros un privilegio poder llegar hasta sus hogares. ¿Se escucha bien, hermano Marvin? Sí, fuerte y claro. Okay. Dos cositas importantes que es muy necesario que la gente, es que la gente hace preguntas y a mí me gusta pues tratar de que la gente no tenga dudas. La persona que me preguntó que en qué universidad yo me gradué como teólogo, quiero aclararle algo. Yo no soy ningún teólogo. Soy un simple cristiano. Hechos 11:26 dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos, nada más. Esos son títulos tal vez como de querer a veces pasar por encima de la gente o decir es que yo sé mucho y es que ustedes no saben. No, 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 no. Esa no es la idea con nosotros. Eh, Quiero decirles que yo no he ido a ninguna universidad a estudiar teología. Eso que quede claro. No soy pastor, para que toda la gente entienda. No estamos, nunca pedimos dinero por hacer estos estudios. Estos son detalles que es muy importante para que el día de mañana no vayan a pensar o tal vez alguien quiera pedir dinero en nombre de análisis bíblico o en nombre de Marvin Soto o Luis Castaño Otero. Nosotros no pedimos dinero, nosotros no vivimos de esto y nosotros solamente lo que hacemos es cumplir con el mandamiento de ir y predicar el evangelio, nada más. Así sencillito como usted lo ve, cristianos, punto. Vamos a hacer una oración y que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén. Hermano Marvin, ore por favor. Claro, oremos. Padre bendito, Dios Todopoderoso, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad, por amor a tu Hijo, de poder conocer toda la escritura, Señor, que has inspirado para que cada uno de nosotros sea un obrero que pueda trazar bien tu palabra, Señor, y que es útil para todo tipo de buenas obras, Señor. Esto que hacemos consideramos que es una buena obra porque queremos, Señor, develar que hay doctrinas que no están conforme a lo que tú has dicho. Tú nos has puesto a cada uno de nosotros por igual el hecho de que podemos todos nosotros alcanzar la sabiduría, tu mente, Señor, porque tenemos la mente de tu Hijo amado Jesucristo. Ayuda a los que escuchan acá, Señor, y a los que ven que también puedan alcanzarlo. No necesitamos ir a una universidad ni ir a ninguna cosa creada por hombres, porque tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo que has revelado tu palabra, todos, cualquiera puede alcanzar la sabiduría y la mente de Cristo, Señor. Es cuestión de tener la disponibilidad y el deseo ferviente de querer hacer tu voluntad. Ayuda a cada uno de los que escuchan para que ellos también tengan esa disponibilidad de abrir el corazón como el Evangelio lo hizo con Lidia, para que puedan recibir, Señor, como nosotros, el mensaje de salvación por todos los puntos posibles, Señor. Gracias por tu maravillosa eh, misericordia por cada uno de nosotros. También, Señor, aprovechamos esta oportunidad para pedir por cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo que de alguna manera han sentido el ímpetu del huracán, Señor, y que tal vez probablemente esté afectado. Te rogamos, Señor, que por favor les dé la oportunidad de recuperarse, les dé la fuerza para soportar, Señor, este huracán y toda la inundación que haya pasado, Señor, pero no solamente, primeramente por ellos, y de segundo, Señor, a todos aquellos que también, que son nuestros prójimos, Señor, que también puedan recibir bendición de tu mano poderosa para protección, Señor. Ayúdalos, por favor, en cada momento y en cada situación de las cuales ellos están pasando por esta penalidad, Señor. Ayúdalos a cada uno de ellos y ayúdanos a nosotros a predicar correctamente
tu evangelio precioso. En Cristo Jesús, que es nuestro Rey soberano. Amén. Bueno, hoy les pido igualmente, como siempre, tengan un poquito de paciencia, que aquí vamos a ir explicando. Vamos a compartir pantalla y muy importante, como decía el hermano en la oración, o sea, hay un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, dice el apóstol Pablo, porque no me he propuesto saber nada, sino a Cristo Jesús y a este crucificado. Claro que todos los seres humanos, si nos proponemos con dedicación, es que eso es lo que muchas veces hace falta, si nos proponemos con dedicación, con la guía del Espíritu de Dios y con la ayuda de la palabra, primero la palabra de Dios, podemos hacer muchas grandes cosas para la obra del Señor. No necesitamos ir a algún lugar X para hacerlo. Si usted lo hace, pues tampoco usted se va a condenar por eso. Pero el punto es que lo que nosotros buscamos es tratar de predicar el Evangelio. Vamos a entrar al tema. Ayer voy a hacer un pequeño recuento, pero muy breve, sobre la clase de ayer. Hemos estado hablando de los testigos en contra de Jehová. Estuvimos hablando de este libro, que es un interlineal griego-inglés de la Westover. Por aquí lo tengo. ¿Dónde estás? Aquí anda. Okay. Este interlineal hace una traducción en Juan capítulo 1, versículo 1, donde del griego al inglés lo traducen correctamente, pero cuando lo traducen aquí en la columna de la par, que esta es la traducción que utilizan para todas las versiones a nivel mundial, de aquí salen las traducciones en inglés, en francés, en cualquier idioma para ellos, aquí salen. Entonces, esta es la versión adulterada que ellos ponen a la par, porque del griego al inglés no se atreven a hacerlo. Estuvimos explicando ayer de que la explicación del pasaje, en el principio era la palabra en arche, en hologos, kai, hologos, en prostonceus. Y la palabra, hicimos mucho énfasis ayer a que cuando la Biblia habla de que la palabra estaba en relación con Dios. Muy importante ese detalle. Citamos algunas versiones como la versión del Código Real. El principio, desde un principio era Dabar de Elohim, y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim, y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Dios. ¿Por qué es una mala traducción? Porque Juan 1.1 dice que la palabra es Dios, mientras que aquí dice que la palabra es la expresión de Dios. O sea, esa palabra expresión de Dios no aparece en el texto original. Igualmente, cuando hacen la traducción de la palabra Dabar, es una palabra hebrea, Elohim es una palabra hebrea. Quieren mezclar palabras hebreas con el idioma español, y eso ninguna gramática en el mundo lo permite, para poder trazar bien el español. O es español o es hebreo. Pero usted no puede mezclar las dos cosas para hacer esto. En la versión Nuevo Mundo dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. ¿Por qué lo traducen un Dios? Sencillamente porque ellos creen que Jesús es el primer ser creado. Por eso lo traducen de esa manera. Vimos la traducción en inglés, en el griego. Estuvimos hablando de la versión Kadosh, que en este pasaje lo traducen bien, pero en otros pasajes, en la misma versión Kadosh, ellos, aunque aquí lo tradujeron bien en este pasaje, vean que traducen, y la palabra era Yahweh. Esa es una traducción correcta ahí, porque hay que ser justos también cuando hablamos de las cosas. Y en este pasaje ellos lo traducen bien, aunque en muchos pasajes hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que ellos lo han adulterado
pues, la versión K8. Bueno, estuvimos hablando del término era, que significa existencia en cuanto al logos. Otro detalle que observamos ayer, estuvimos analizando parte de la gramática de este pasaje, pusimos unos ejemplos porque analizamos de que la Biblia claramente dice que Cristo siempre ha existido, no que ha llegado a ser, como en Juan capítulo 1, versículo 14, que dijimos que y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, la parte humana de Jesús sí fue hecha, o sí, Jesús sí tomó un cuerpo humano como hombre, pero fue el verbo divino. El verbo divino nunca la Biblia dice que fue creado. Siempre ha existido desde la eternidad. Hoy vamos a entrar con este pasaje. Este pasaje está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Y es muy importante y quiero recalcar otra vez de nuevo. La traducción de la Westover, es importante analizar esto. Si ustedes analizan, dice Theos emon kai soteros. Y ojo, este pasaje está del griego al inglés, está traducido correctamente. Pero aquí nos vamos a dar cuenta cómo le ponen el artículo él. ¿Para qué? Para dividir el pasaje. Aquí está en inglés y vamos a ver la traducción que se hace al español. Aleluya. Vamos a ver la traducción que se hace al español de este pasaje. En la versión 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Aquí vemos el código real y vea qué importante la astucia que utilizan esta gente para quitarle o restarle la divinidad al Mesías. Vea lo que dice. Simón Kefas, o sea, Simón Pedro, siervo y apóstol de Yeshua HaMashiach, y es Jesús el Mesías, a los que por la justicia, escuchen todos y vean la parte en amarillo. Esta parte en amarillo es muy importante que la puedan ver. Por la justicia de nuestro Dios a través de nuestro libertador, Yeshua el Masías, habéis recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí está diciendo el pasaje, ojo, el pasaje no está diciendo que el Mesías es Dios, no, señores. Él está diciendo el pasaje, aquí está diciendo es que la justicia es de nuestro Dios. Esa palabra es muy importante. A través de nuestro libertador. Están diciendo de que la justicia viene de Dios Padre y que el Mesías es el libertador. Pero Pedro, léamelo en la versión de las Américas, hermano, el apóstol Pedro no está diciendo eso. El apóstol Pedro está enseñando aquí que la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Léalo, por favor, hermano. ¿Aló? ¿No se le escucha? Sí, ahora me escucha. Aló. Hola. Según de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ojo, nuestro Dios y Salvador. La I es una conjunción. Ahorita vamos a analizar esa parte. Y vean en la versión del Nuevo Mundo, vea cómo lo traducen. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe tenida en igualdad de privilegio con la nuestra. Escuchen esto que es muy importante. Por la justicia de nuestro Dios y del
Salvador Jesucristo. Esta traducción es igualmente esta, porque la idea que traduce este señor del Código Real es que aquí está hablando de la justicia de Dios y de un libertador, y es la misma idea que tiene la versión Nuevo Mundo, por la justicia de Dios y del libertador Jesucristo. Está hablando de dos personas aquí diferentes. Cuando el apóstol habla es de uno solo. Está diciendo que Dios y el Salvador es la misma persona. Amén. Ahora yo quiero que veamos algo importante. Estamos hablando de los testigos en contra de Jehová. Esta es la versión Kadosh. Y vea que me llama mucho la atención esta traducción. Simón Kefas, o sea, Simón Pedro, servidor y enviado por Yahoshua el Mesías, o sea, Yeshua o Jesús el Mesías, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra por la justicia de nuestro Elohim. La palabra Elohim es Dios. Y del Salvador, Yahoshua el Mesías. Esta versión Kadosh tiene la misma idea de el Código Real y de los Testigos de Jehová. Por eso yo quiero recalcar que aunque la versión Kadosh en Juan 1.1 traduce bien el pasaje, no quiere decir que es que ellos creen que Jesucristo es Dios. Ellos no creen que Jesús es Dios. Y aquí está probado esto. Le están quitando, le están restando con este artículo del. Ojo, yo quiero que todo el mundo observe, por favor, que es muy importante este detalle. Este artículo del, ya nos vamos a ir al griego para que ustedes vean que en el idioma original no aparece. Y de nuestro Elohim están agregando una palabra en hebreo. Tampoco pueden hacer eso en el español. Y Yeshua el Mesías, esto es una traducción equivocada. ¿Saben por qué? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y lo que realmente dice es Jesús el Cristo. Esta es la idea. Entonces, ellos quieren imponer palabras en el idioma hebreo, entonces creen que porque hablan dos o tres palabras en hebreo, es que ya quieren convencer a la gente y que la gente tiene que creer lo que ellos dicen, porque sencillamente hablan dos o tres palabras en hebreo. Y la mayoría de ellos, con todo mi respeto a lo que les voy a decir, no saben absolutamente nada de hebreo. Hay muchos, la mayoría de ellos son evangélicos que han aprendido a decir Ruach Kadosh, han aprendido a decir Yeshua HaMashiach, han aprendido a decir Elohim, han aprendido a decir palabras como el Ruach, como otros términos, pero creen que porque pronuncian unos términos en hebreo, eso significa que saben en hebreo. No, señores, son cosas totalmente diferentes. Este es el texto griego. Este es el texto original. Ojo, y en la segunda parte dice Tois isotimon eimin laxousin pistin en dikaiosuni. Y ojo a esta palabra. Tú, Zeus, el Dios, Emón nuestro, y Kai, Soteros, Salvador. Aquí, para poder traducir como lo traduce el Código Real o como lo traduce la versión Kadosh o la versión Nuevo Mundo, presten todos mucha atención, por favor, a este detalle. Tendría que aparecer este artículo Tou, tendría que aparecer después de la conjunción Kai. Aquí, en el griego, tendría que aparecer el artículo Tou. Y ustedes ven que no aparece. ¿Estamos claros en eso? No aparece, señores. Y esto, por eso es una adulteración, y es una adulteración a propio para quitar la divinidad de Jesús. Aquí tenemos el texto. He puesto estos números, estos son los números de Strong.
por si alguien quiere verificar lo que estoy diciendo, para que vean que no es mentiras, no estoy inventando yo nada. Aquí sobremarqué yo esta palabra, el artículo tou, es la palabra griega 3588 en la versión Strong. Y quiero recalcar también algo. Cuando el escritor, ahora sí, aquí dice, tou, seos, gemon, kai, soteros, Jesús, Cristo, está. Así que el único artículo, ojo, mi estimado hermano y amigo, el único artículo que aparece es tou con seos. O sea, la palabra seos, este artículo que aparece aquí, seos con tou, y la palabra soteros, que es Salvador, aparece una palabra libre. Vean que aquí no aparece el artículo. Y esta traducción aquí es muy importante, porque el texto lo que dice es tou, theo, soteros. Demanda precisamente como la misma traducción que aparece en algunos pasajes. Vean aquí, refiriéndose al Señor. Dice tou, curium, gemon, kai, soteros, Jesús, Cristo. Esta construcción gramatical está diciendo el Señor de nosotros y Salvador Jesucristo. Ojo, en segunda de Juan capítulo 2, perdón, en segunda de Juan capítulo 1, versículo 11, ¿me lo puede leer, hermano? ¿Hermano Marvin? Sí, claro, ya lo estoy buscando. En segunda de Juan. Segunda de Pedro. Okay, 1:11. 1:11 dice, segunda de Pedro 1:11 dice, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero que ustedes observen lo que dice en español, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la misma idea que devuelvas al versículo 1 ahí en español, hermano. Ahí mismo, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Usted tiene el código real ahí, hermano? Sí. Para que me lo lea el 1:11 en el código real. Dice así. Pues así os será concedida amplia y generosa entrada en el reino que no sin fin de nuestro Adón y libertador Yeshua el Mashiach. Vea qué deshonestos, hermano. Yo voy a quitar un momentico, si no me puede proyectar ese pasaje, yo me voy a quitar un momentico para que ustedes prueben, para probar la deshonestidad gramatical que este mismo Señor aplica aquí. Vea qué importante este detalle, señores. A mí porque se me olvidó grabarlo ahí. Ojo, la palabra Adón, aquí la palabra Adón es una palabra hebrea que significa singular. Si dijera Adonai, sería señores, pero la palabra Adón significa señor. Yo quiero que ustedes observen que aquí ellos sí traducen correctamente Adón y libertador, porque sotero se puede traducir como libertador, pero ven que aquí no ponen y del, porque aquí no pusieron del. Y devuelvas el versículo 1 en esta misma versión, hermano. Véanlo aquí. A través de nuestro libertador, apóstol, Simón Kefas, siervo y apóstol de Yeshua HaMashiach, a los que por la justicia de nuestro Dios, a través de nuestro libertador. Aquí están diciendo que la justicia, ojo, la justicia de Dios es a través del libertador. Es importante este detalle. Y vea que aquí en el versículo 11, ellos lo traducen correctamente en el versículo 11.
¿Por qué? Porque aquí se ve la malicia y la maldad de quitar la divinidad del Mesías. ¿Por qué? Porque este señor no cree que Jesús es el Mesías. Volvamos a nuestra página ahora sí. Gracias, hermano. No sé si tiene alguna pregunta o quiere agregar algo, hermano. No, vamos bien, vamos muy bien. Okay. Entonces, ahora, esta construcción gramatical, tou, curios, gemon, kai, soteros, yesou, Cristo, esta construcción gramatical que aparece en el versículo en 2 de Pedro 1:11, es la misma construcción gramatical que aparece en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. La única diferencia es que en el capítulo 1, versículo 1 aparece la palabra Zeus, Dios, y en el versículo 11 aparece la palabra Curios. Y qué importante, porque la palabra Adonai o la palabra Adon o Curios en el Señor, en el griego, lo que significa es el amo absoluto, el Señor todopoderoso. Y ojo, con esta traducción hablan de una persona y no de dos. Lo mismo que en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. ¿Me puede leer, hermano? Claro. Dice 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si luego de haberse casi escapado de las contaminaciones de esta edad presente, perdón, lo estoy leyendo en el código, lo leo en las Américas. De las Américas, sí. Ok, denme chance para ver dónde está. Aquí está. Dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos los pasajes ustedes lo pueden verificar y en español. Y en la construcción gramatical es la misma que la de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2. Es muy importante entonces, aquí estos pasajes, me llamó mucho la atención este otro pasaje, 1 de Pedro 1:3, donde tenemos otra construcción muy parecida. Ho Zeus Kai Pater, el Dios y Padre. Significa, habla de dos, pero habla de una persona y no de dos. Es muy importante esto. Léalo por favor, hermano. Dice, por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esa es 1 de Pedro 1:3. No, es 2 de Pedro. Perdón. No, 1 de Pedro 1:3. Sí. Ok, vamos a ir allá. 1:3. Dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un momentico, ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo a esto. La palabra Dios y Padre es la misma construcción gramatical. Y está hablando de una persona y no de dos. La gramática es uniforme e inevitable. Eso lo pueden, para que verifiquen todavía más, en el libro de gramática griega de Ater Robinson, en la página 786, ustedes pueden verificar esta información que les estoy dando, que les estoy asesorando ahora. Otro punto importante. Aquí, en esta Primera de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, es el mismo giro idiomático que Tito 2:13. ¿Lo puede leer, hermanito? Dice Tito 2:13. Pero voy a salirme un momentico, que yo quisiera que me lo proyectara en la versión, en el código real.
para que la gente vea cómo, y en la versión Nuevo Mundo, ese pasaje, para que la gente vea cómo cambian el pasaje. ¿Lo proyecto de una vez en esa versión o lo leo primero? Si no puede dividir la página, no. Sí, claro. ¿Usted cree que sí se puede? ¿Usted cree que me pueda poner las tres? La versión de las Américas, el Código Real y la versión Nuevo Mundo. Vamos a ver, hagamos la prueba. Te digo. Me parece que sí se puede. Por aquí. Entonces vamos a buscar la Biblia de las Américas. Tengo la versión del Nuevo Mundo y ahora la de Código Real, ¿verdad? Código Real, sí. Aquí está. Ahí están las tres. Gracias. La primera es la versión de las Américas. Leámosla, por favor. En el versículo 13. 13. Ok, 13. Ahí está. Dice, es esta la que voy a leer. Ok. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. En este pasaje es muy importante porque dice nuestro gran Dios y Salvador. Es la misma construcción gramatical que segunda de Pedro 1:1. Pero yo quiero que todo el mundo observe en la versión que sigue es el Código Real. Sigue la de los testigos. Okay. Leámoslo en la versión de los testigos. ¿Me puede subrayar aquí el gran Dios y Salvador Jesucristo en la versión de las Américas? No se puede. Ya, extrañamente ya lo subrayé aquí, pero no se ve en el... No importa. Entonces, tomen en cuenta, la versión de las Américas, el texto originalmente dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora vean cómo lo cambia la versión Nuevo Mundo. Léalo, por favor, hermano. Ok, voy a leer esta que estoy marcando acá. Mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Vea qué importante como el cambio brusco que hace la manifestación del gran Dios y del, agregan el artículo del Salvador nuestro, cuando el artículo en el griego tou no aparece en el idioma griego. Ellos se lo agregan porque al agregarle ese artículo de él, le cambian totalmente el sentido al pasaje. En Timoteo capítulo 2, versículo 13, en la versión Nuevo Mundo, están hablando que la manifestación de Dios el Padre y la del Salvador. Está hablando de dos personas, pero el pasaje originalmente habla de que el mismo que es Dios es el Salvador. Ellos cambian este pasaje aquí. Y lo mismo en la versión en el Código Real. Vea cómo lo cambian. Okay. Léalo, por favor, hermano. Dice así, al que voy a leer ahora es este que estoy marcando. Dice, aguardando la bendita esperanza y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y de nuestro libertador, Yeshua el Mashiach. Okay. Aquí es importante porque hacen el mismo cambio, dice, aguardando la bendita esperanza y manifestación gloriosa, o escuchen, de nuestro gran Dios y de nuestro libertador. Ve, esa expresión y de nuestro está hablando de otra persona. Están diciendo que la manifestación de Dios es una y de nuestro Salvador, Yeshua, el Mashiach, es otra. Cambian totalmente el pasaje, porque quiero recalcar es que estos señores no creen que Jesús o Yeshua es Dios. Creen que Yeshua es el Mesías, pero no creen que es Dios. Y los testigos de Jehová, ellos enfatizan que Jesús fue la primera criatura, el primer ser creado. Entonces, tomemos en cuenta y tengan mucho cuidado con esto. Por eso, volvamos a nuestra página.
Gracias, hermano. Okay. Ahora, por eso está ahí explicando de que es el mismo giro idiomático que se aplica en Tito 2:13. El empleo de la palabra Theos, que es Dios, por parte de Pedro como predicado con Jesucristo, y no refuta la paternidad petrina de esta epístola, como tampoco su uso en Juan 1:1. ¿Por qué es importante esto? Porque yo quiero recalcar que esta epístola fue escrita por el apóstol Pedro. No fue un hombre que se llamaba, no fue que le pusieron un nombre e inventaron porque Pedro no escribió esta epístola, no. Pedro fue el que escribió esta epístola, por eso recalco sobre esto. Lo mismo el Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan. Y esto tampoco refuta la paternidad juanina, Juan 1:1 del cuarto Evangelio, ni tampoco, esto es muy importante, ni su mismo empleo en Tito 2:13 refuta la genuinidad de Tito. Pedro había oído a Tomás llamar Dios a Jesús. Juan capítulo 20, versículo 28, lo podemos leer. Y él mismo lo había llamado el Hijo de Dios. Juan 20, 28, vamos a darnos cuenta que el mismo Tomás llamó a Jesús, lo llamó Dios. Ok, dice, voy a buscarlo acá. Ya casi aparece por ahí, hermano. Juan 20, 28. Ahí está. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío, en signo de admiración. Importante, Señor mío y Dios mío. Lo está llamando Señor. Ojo, y tomen en cuenta que la palabra Señor, en el contexto que Tomás está hablando, está diciéndole que es el amo absoluto. La palabra Señor aquí es Adón. Y Dios mío, o sea, mi Elohim. Es muy importante. Y está llamándolo Señor y Dios. Estos dos títulos, si Yeshua o si Jesús no hubiera sido Dios, hubiera reprendido inmediatamente a Tomás por decirle de esta manera. Ahora, también en Mateo 16:16 vemos que es llamado Hijo de Dios, porque la palabra Hijo de Dios significa lo mismo que Masía o Mesías o Cristo. Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Ahora yo quiero que veamos este pasaje, si son tan amables. Vamos a ver este otro pasaje. Un momentito. En primera de Juan, y se hizo esto. Aleluya. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, esto es otro pasaje muy importante que tenemos que analizar muy seriamente. Yo quiero que ustedes observen, y me he tomado la molestia o la delicadeza, más bien molestia, no disculpen, no es una molestia, más bien la delicadeza, y yo quiero que ustedes vean cómo ellos en primera de Juan, del griego al inglés, traducen correctamente. ¿Cómo dice la versión de las Américas, hermano? ¿Me lo puede leer ahí? Sí, dice primera de Juan 5:20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vea qué importante, porque ellos, con este cambio que hacen aquí, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Permítanme.
yo quiero que todo el mundo preste mucha atención a esto, por favor. Del griego al inglés ellos traducen correctamente, pero qué importante es porque aquí ellos cambian esta expresión. No es ese, sino este. Aquí le cambian la expresión. Esta parte en inglés es donde la cambian. Y vean el cambio que hacen aquí. Es la misma idea que vamos a ver ahorita en la versión en español de ellos. Veanlo aquí. En la versión en español, vea qué importante lo que sucede con esta gente. En la versión Código Real dice, pero sabemos que el Maxía ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos tener una relación íntima con el verdadero y con el auténtico estamos. Escuche, 2 puntos. Yeshua HaMashiach, punto. Este es juez confiable y vida eterna. Juez. Por más juez que sea y por más confiable que sea, no está diciendo que es Dios. Amén. No está diciendo que es Dios. El Código Real, vea cómo le cambia, pone la palabra juez en vez de Dios. El texto no permite hacer eso. Y en la versión Nuevo Mundo, vea lo que dice. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos el conocimiento del verdadero. Ojo a este punto. ¿Lo están viendo todos? Vamos a marcarlo aquí porque yo quiero que... ¿Se ve bien ese punto ahí, hermano? Sí, sí. Vean este punto aquí. Sí, este punto. Este punto marca la diferencia del texto. Y este punto no aparece en el texto, porque en el griego no aparece signo de puntuación. Ojo a esto. Para que adquiramos el conocimiento del verdadero, punto. Aquí ellos, cuando ponen el punto, van a dar inicio a una nueva oración. Y estamos en unión con el verdadero. Por medio, ojo lo que dice, por medio de su Hijo Jesucristo. Punto. Esto es lo que hace la diferencia en este pasaje. Vea, este es Dios. Según este pasaje, ¿quién es Dios aquí, hermano? Este es Dios. Este es un artículo demostrativo. Y este se refiere, ojo, este se refiere no al Hijo, sino a al Dios verdadero. O sea, y esto cambia el sentido totalmente del pasaje. Aquí, este es el sentido, lo cambia. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Le están quitando aquí, con esta palabra, el sentido al pasaje. ¿Por qué? Porque sencillamente están diciendo que Jesús fue el medio. Pero la Biblia en este pasaje no dice eso. Lean la versión de las Américas, por favor, hermano. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Siga. Hasta el 20, todo el 20. Todo el 20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en el verdadero, en su Hijo. Claramente dice el texto. Aquí ellos cambian. Ellos cambian, con este artículo cambian el sentido. Y vamos a analizar una parte que es muy importante aquí. Vea. Este es el texto en la versión Kadosh. Sin embargo, sabemos que el Hijo de Elohim está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y mediante su Hijo, Yahoshua, el Maxía, estamos en el verdadero. Punto. Ve aquí este punto. Este es el Elohim verdadero y la vida eterna. Utilizan el mismo argumento, y no, aquí no tiene que ser tiene que ser ese.
refiriéndose a el Hijo de Dios. Y lo cambian es por este. ¿Por qué? Porque quieren hablar de Dios el Padre y como Jesús interviniendo, pero no siendo Dios. No sé si me están entendiendo bien. En este pasaje, el pasaje dice que Jesús es Dios, que esta es la vida eterna, su Hijo. Jesús es la vida eterna. Pero aquí este pasaje, como lo traduce la versión Kadosh, sencillamente está diciendo que el Padre es la vida eterna y que Jesús solamente tuvo alguna participación ahí, nada más. Y esto es lo que quiero que vean, por favor, porque vean. Este es el texto griego. Y en el texto griego, ya lo vamos a analizar, aparece autoesti, ho, alesinon, theos, kai, zoe, aionis. Ojo, esto es muy importante. Lo que el pasaje está diciendo aquí es ese, el verdadero Dios, ese es, vean esta palabra, aquí está el verbo cero estar, en el griego, y está diciendo que el verdadero Dios y la vida eterna es ¿quién? Ese. ¿Cuál es ese? El del contexto inmediato, el Hijo de Dios. Judíos todos ceros. Ahora veamos algo también. En el texto griego, yo quiero que ustedes observen aquí. En el texto griego yo quiero que ustedes, por favor, todos observen autoi, así se pronuncia. Y quiero es que veamos que la palabra auto se refiere claramente a este autor, vean aquí, este autor sencillamente se está refiriendo es a quién. En este contexto, auto se está refiriendo única y exclusivamente a quién, a este verdadero, Aletison significa verdadero. Y estamos, este es el verbo estar, está conjugado aquí, esmen, y estamos en el verdadero. En toi es el, alesinon es verdad o verdadero. En él, ojo, en toi, en él, judíos, esta palabra, auto, se refiere al verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Es el Hijo. Esa es la idea del pasaje aquí. De ahí que esta clausura no está en aposición con la presente, sino que es una explicación en cuanto a cómo estamos en el verdadero, al estar en su Hijo Jesucristo. O sea, esta palabra, auto, no está en aposición, o sea, no está en contra de lo que se viene diciendo. Más bien, esta palabra, auto, lo que significa es que está explicando quién es el verdadero y está explicando de qué manera es que estamos en el verdadero. Y dice, judíos, auto, Jesús, Cristo, ojo, auto, es. Vean qué importante la conjugación del verbo esmen aquí y aquí el verbo estin. Aquí lo que está diciendo es estamos. Ese es el verdadero aletinos theos. Ese es el verdadero Dios. Kai, Zoe, es vida. Aurones, eterna. Y lo que está diciendo el pasaje es el verdadero Dios
y la vida eterna. Aquí la palabra autos, gramaticalmente autos, puede referirse a Jesucristo, al verdadero. Es algo tautológico, o sea que esta palabra, ¿qué quiere decir? Tautológico, es que se está refiriendo a una persona en específico. Y aquí se está refiriendo, al referirlo a Dios. Pero esto es probablemente correcto. Dios en Cristo, en todo caso, Dios es vida eterna. Juan 5:26, y Él nos da la vida en su Hijo o por medio de su Hijo. Este es otro pasaje que por eso me he tomado la molestia o la delicadeza de poder explicarlo un poco. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos la necesidad de poder entender cómo estas versiones adulteran los pasajes que hablan siempre de la divinidad de Jesús. Este es otro pasaje en Filipenses capítulo 2, versículo 6, y vuelvo a lo mismo. Filipenses 2:6, vuelvo a la misma explicación. A ver, ¿qué se me hizo? Del griego al inglés no hay problema. Siempre es aquí a la par donde esta gente hace el cambio. Aquí a la par. Y lo vamos a ver en la versión que ellos hacen al español. Este es el texto griego-inglés de la Grace Stover. Vea cómo lo traduce maliciosamente el Código Real. En quien como él, estando en forma de Dios, no tomó ventaja alguna de ser semejante a Dios como oportunidad para gloriarse. ¿Está bien traducido ese pasaje o no? Bueno, cualquiera diría que sí. A simple vista. Cualquiera que lea ese pasaje dice, hermano, eso dice lo mismo. No dice lo mismo. El cambio está aquí. Quien como él, estando en forma de Dios, no tomó ventaja alguna, escuchen esto, de ser semejante a Dios. No está diciendo que es Dios, no. Es semejante, es parecido. ¿Sí me están entendiendo? Vean la palabra aquí. Ser semejante a Dios como oportunidad para gloriarse. Esta palabra es la que hace la diferencia en el Código Real. Y véalo en la versión Nuevo Mundo. Quien, aunque existía en la forma de Dios, no consideró una usurpación, a saber, ojo a este detalle, que debería ser igual a Dios. Este verbo cambia todo, debería, o sea que no es. ¿Sí me están entendiendo todos? Este pasaje aquí dice que debería ser como Dios, o sea, está diciendo que no es Dios. Y veamos algo, otro punto aquí. En el texto griego, así es como aparece. Ho en morphei theos uparchon out arpalmon egesato to einai isa theos. Y vamos a ver algo muy importante aquí. La versión Kadosh, vea cómo lo traduce. Aun cuando él era en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano. Esta versión aquí
es muy importante. ¿Por qué? Porque habla de la palabra se despojó. Y es que aquí la idea de se despojó es que cuando Jesús estaba en la tierra, no utilizó sus atributos divinos. Hay versiones, ojo, y esto es muy importante, hay versiones, y esta traducción sí se permite, pero en el contexto que esta gente, el pensamiento que ellos tienen es que Jesús es el Mesías, pero no es Dios. Entonces, por eso esta traducción aquí es un poco complicada para ellos. Y les voy a explicar por qué. Porque resulta que cuando venimos a explicar el texto, este texto de Filipenses 2:6, el pasaje comienza con huparshon, y lo que significa es siendo, o sea, existiendo. Más bien existiendo. Y ojo, es un participio presente activo de huparshon, en forma de Dios. Ojo, en forma de Dios. En el griego es en morpheiseos. La palabra morfe significa son los atributos esenciales tal como se muestra en la forma. Esta palabra, ¿dónde está el cursor? Estas dos palabras son muy importantes. La palabra huparshon, porque indica es existiendo. Está hablando de la eternidad del verbo. Y la palabra morfe indica los atributos que tenía o que tiene el Mesías. Morfe significa los atributos esenciales tal como se muestran en la forma. En su estado anterior a su encarnación, Cristo, y graves en esto, y es muy importante, Cristo poseía todos los atributos de Dios y así aparecía a aquellos en el cielo que lo vieron. Tenemos aquí una clara declaración del apóstol Pablo de la deidad de Cristo. Y con este pasaje está refutando a los gnósticos, porque los gnósticos no creían que en Jesús estaba el Cristo, o que Jesús era el Cristo o el Mesías. Por eso se escribió este pasaje. Y aquí Pablo está demostrando claramente la divinidad de Jesús o del Mesías. Otra palabra importante, aferrarse, harpamón, es el predicado acusativo de egesato. Originalmente las palabras que terminan en mons denotan el acto, no el resultado, como ma. Los pocos ejemplos que encontramos están de Harpamos en Plutarco, que es un escritor del primer siglo, y permiten que sean comprendidas como equivalente a Harpamá. La idea es parecida aquí como bautismos y bautisma. Ve que termina en mos, bautismos. Esto es griego. Y bautisma, la terminación ma y la terminación mos. Es decir, Pablo se refiere a un premio al que aferrarse y no algo a que debe ser ganado. O sea, por eso es que utiliza la palabra usurpar. Cristo no usurpó esto. ¿Por qué? Porque era algo que le pertenecía a él. Ser igual a Dios. Esta es otra cláusula muy importante aquí. Toi enai isa seus. Isa seio. Esto es un infinitivo articular acusativo del objeto que es egesato. Y lo que está diciendo es al ser igual con Dios. Y es muy importante que recordemos, mi hermano y mi amigo, es que esto es un caso instrumental de asociación. ¿Qué significa eso? Esta expresión en el griego, esta expresión que ustedes ven aquí, ¿se ve bien ahí, hermano? Esta expresión. Sí. Tú, Einai, Isa, Seyo. Esta expresión, al ser un infinitivo,
al estar en el caso instrumental de asociación, está diciendo es que el verbo es Dios y estaba en compañía siempre con la eternidad, con el Padre. Y esto no lo podemos pasar por alto. ¿Por qué? Está determinado cuando esta palabra, Isa, está antes del sustantivo Theos, que es Dios. Por eso, Filipenses capítulo 2, está lo que literalmente dice, es como lo traduce la versión de las Américas, me lo puede leer el hermano, dice, siendo, así comienza el pasaje, siendo o existiendo. O sea, cuando esta palabra siendo implica la eternidad del verbo, ¿lo podemos leer, hermano? Sí, claro, Filipenses 2:6. Sí. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ojo, el cual existía en forma de Dios. Esto es muy importante, hermano. Aquí este pasaje está diciendo claramente que Jesús es Dios y está hablando es de la eternidad. El libro, el Código Real, este señor cuando habla de este pasaje, dice sí, que Yeshua es Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de como cuando Dios le dijo a Moisés que él iba a darle la palabra a Moisés para que él se la diera a su hermano Aarón. Entonces, ¿en qué sentido es que Dios le dijo a Moisés, tú serás como Dios para tu hermano? ¿En qué sentido? Que iba a transmitir la palabra de Dios. Y en ese sentido es que cuando este hombre explica este pasaje, en el mismo Código Real, él hace ese comentario en este pasaje y él explica que de esa manera es que Jesús o Yeshua es sencillamente, en ese sentido, es que Jesús es Dios, en el sentido de como profeta, así como Moisés, cuando dice que Moisés era como Dios para su hermano Aarón. Y él utiliza este pasaje y lo explica de esta manera, el Señor del Código Real. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, vamos a ir concluyendo con este otro pasaje. Este pasaje es este pasaje está en Colosenses 1, versículo 16 y 17. Me gustaría leerlo antes en la versión de las Américas, si se puede, hermano. Claro. Dice así, Colosenses 1, 16 al 17, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Amén. Denme un segundito por aquí, a ver. Aquí lo tengo. Yo quiero que ustedes observen que la traducción que ellos hacen siempre es muy importante, es la traducción que ellos hacen del griego al inglés. Está bien en ambos. ¿Por qué? Porque esto en inglés se puede, esta traducción aquí en inglés está correcta. Pero el problema es cuando en la traducción que ellos ponen aquí a la par, vean que le agregan otros, en el 16 y vean en el 17. También, all, he is before all others. Aquí vuelven a agregar. Y vea cómo está escrito en la versión en español. Vuélvanme a repetir la versión de las Américas, por favor, hermano. Sí, todo el 16 y 17. Sí, por favor. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades.
todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. El pasaje dice que Jesús es antes que todas las cosas, pero vea cómo dice el código real. Creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado para Él. Ojo, vea qué importante, para Él y para Él y teniéndolo a Él en cuenta. Eso no dice el pasaje. O sea, este pasaje en la versión K2 está diciendo fue que Dios creó todas las cosas y que lo tomó en cuenta a Jesús, ¿o no? Claro que eso es lo que dice. Pero el pasaje no está diciendo eso. El pasaje está diciendo que todas las cosas fueron creadas por Él, o sea, por Jesús. Vea cómo lo cambia también la versión Nuevo Mundo. Él dice, todas las otras, vea que aquí le agregan la palabra otras. Todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Otras, ¿por qué otras, hermano? Sencillamente porque el escritor aquí está diciendo, cuando dice todas las otras cosas, está diciendo automáticamente que Jesús fue creado. Todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, vuelven a repetir, todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. Otras cosas. ¿Por qué? Porque el testigo en contra de Jehová cree que Jesús fue la primera creación de Dios. Veámoslo aquí en el texto griego. Aquí vemos que en el texto griego no aparece ese artículo de otros. No, señores, ellos se lo agregan. Aquí el texto lo que dice es ta en tois, ojo, tois o urontois, ojo, todas las cosas. Es muy interesante esta parte. Ta, en el griego, ta en tois, oiranois, kai, ta, epi, ten, ges, sobre la tierra o en la tierra. Y vea cómo lo traduce la versión K2. Porque en conexión con Él, todas las cosas fueron creadas en el cielo. Hermano, ¿usted qué opina de esta traducción? Sí, me parece que ahí es donde está la pega. Dice, porque es muy diferente que sea conexión a que diga que Él las hizo. Exacto. Una conexión es como alguien que está ahí ayudando, por ejemplo, o alguien que está ahí haciendo un esfuerzo conjunto. Pero cuando alguien lo hace, se le atribuye a la persona que lo hace, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que yo diga que no es lo mismo que yo diga que yo voy a hacer una cosa a que yo diga yo voy a ayudar a hacer esta cosa. Exacto. Porque yo voy a ayudar o estoy en conexión con un trabajo, eso quiere que hay un cerebro, hay una cabeza maestra. Y lo que hace es que yo soy un ayudante, nada más. Y esa es la idea de la church. Porque ellos no creen que Jesús es Dios. Veamos lo que dice el pasaje. Porque en conexión con Él, todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, gobiernos o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Este problema es el punto con ellos. Y en el 17, vea lo que dice. Él existió antes que todas las cosas y mantiene sujeto
y mantiene todo sujeto unido en coherencia a él. Estas versiones hay que tener mucho cuidado y hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque aunque aparentan ser una buena traducción, detrás de ellos hay una enseñanza peligrosa. Y quiero rescatar la explicación de este pasaje. Cuando el pasaje habla, todas las cosas en el griego es ta panta. Ta panta. El universo, como en Romanos capítulo 11, versículo 35. Esto es una frase filosófica bien conocida allá en el primer siglo. Se repite al final del versículo de Romanos 11, versículo 35. Ta panta. Y ojo, el texto en el idioma griego lo que dice es, por él fueron creadas. Está de esta manera, en autor, ojo esa palabra, ectisei. Y lo que significa es que Pablo da ahora la razón con este otro pasaje, con esta otra palabra que nos enseña aquí. Oti significa por qué. O sea, Pablo nos está diciendo que por Cristo fueron creadas todas las cosas y nos va a dar la razón por qué. Aquí dice Oti, él da la razón por qué. De la primicia de Cristo en la obra de la creación. Ojo a este detalle. Colosenses 1:16 está en un tiempo en el idioma griego que es el auristo indicativo. El auristo es una acción que se hizo en el pasado, pero indica una acción. Ese es el auristo. El auristo es una acción pasada, pero es una acción pasada que se sigue haciendo. Por eso es muy importante el tiempo, el modo, en que está este verbo. En el auristo indicativo, y ojo, constativo en voz pasiva, y que es esta palabra, y viene de la raíz que es tizo, que es un viejo verbo, y esta palabra tizo lo que significa es fundar, crear. Como Romanos capítulo 1, versículo 25, podemos leer ese pasaje. Aquí, en Romanos 1:25 se utiliza esta misma palabra, tizo, para referirse al creador. Y Pablo utiliza esta palabra para referirse a Cristo porque por él fueron creadas. Esta palabra, eitisei, es de la raíz tizo, que significa fundar, crear. Y se utiliza Romanos capítulo 1, versículo 25. Vamos a leerlo, hermano. Dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. En vez del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La palabra creador de Romanos capítulo 1, versículo 25, es la misma palabra que está utilizando el apóstol Pablo aquí. Para esta palabra, eitisei. Esta palabra es la idea, por eso es que dice que por él fue, ojo, en él, o sea, dentro de la esfera, autoi es él, en él fueron creadas. Dice, ¿por qué? Porque Cristo es la primicia de toda la creación, está por encima de la creación. Esa es la idea del pasaje de Colosenses 1:16. Algo también que quiero recalcar es que esta actividad central de Cristo en la obra de la creación se presenta también en pasajes como Juan 1:3, Hebreos 1:2. Vamos a leer los dos pasajes. Juan 1:3. Dice así, Juan 1:3.
todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de que Cristo fue el que hizo. Es muy hizo o creó. Es la misma idea de esta palabra en el griego. Et tis sei. Ahora ven en Romanos capítulo, en Hebreos 1:2. Dice Hebreos 1:2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. La palabra aquí, hizo el universo, se utiliza, es la misma idea de que en él o por él fueron creadas todas las cosas. Y ojo, con este pasaje, el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, 16 y 17, este pasaje constituye una total negación de la filosofía gnóstica. ¿Qué era la filosofía gnóstica? La que decía que era la totalidad de la actividad creadora queda recapitulada en Cristo. ¿Por qué? Porque los gnósticos no creían que estaba Dios reconciliando al mundo. Y ojo, cuando habla de la creación, es muy lindo este pasaje, cuando el pasaje dice, por él fueron creadas en auto etis sei. Esta expresión, cuando dice que por él fueron creadas, involucra la creación incluso de los ángeles, el cielo y todo en la tierra. Por eso Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es mucho de recalcar esto. El Nuevo Testamento enfatiza categóricamente que Jesús es Dios. Dios obró en el Hijo de su amor. Y esto no lo podemos pasar por alto. Hermano Marvin, ¿alguna pregunta, algo que quiera agregar aquí? No, solamente recordarle a nuestros amigos y que están viendo este programa, este video, que ayer y hoy estamos sacando esto exclusivo para gente estudiosa. Es decir, si usted dice, pero van a hablar de eso, van a decir eso, qué aburrido, no era para usted, es para gente que realmente desea saber a profundidad todas estas cosas, ¿verdad? Pronto, más adelante, todos tocaremos otro tipo de videos, pero esto es necesario hacer para poder explicar que estos términos que usan estos sectarios no son adecuados a la hora de interpretar las escrituras. Vamos a ver el último pasaje, que es Romanos 9:5. Este es un pasaje que los judíos mesiánicos cambian, los testigos lo cambian, y mucha gente cambia este pasaje. Y vean, y vuelva a lo mismo, hermano Marvin, hago mucho énfasis siempre a lo mismo. Que esta gente, del griego al inglés, no tienen problema. Vean aquí, del griego al inglés no tienen problema. Y yo quiero que ustedes observen que aquí ellos ponen una coma. Esta coma es la diferencia, porque esa coma la convierten aquí en 2 puntos. ¿Ven? Esta es la traducción que ellos hacen a todas las versiones que hay. Repito, este es el Nuevo Testamento griego e inglés de la Westover o de los testigos en contra de Jehová. Pero vamos a ver qué dice con respecto a este pasaje. Romanos capítulo 9. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales biológicamente vino el Masía de Dios? ¿Se escucha bien, hermano? Sí, correcto. Sí, se fue por un momento, pero llegó otra vez. Okay. El Masía de Dios, quien es sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aquí es impresionante. Este pasaje dice que el Mesías vino, el Mesías de Dios, quien es sobre todas las cosas. Aquí la pregunta es,
según este pasaje, ¿quién es sobre todas las cosas, hermano? Sencillo. Cristo. Aquí, en la versión código real, no es Cristo. Sí, no. Porque vea que aquí yo lo marqué con lápiz, con amarillo. Esta expresión de todas las cosas se refiere a ¿qué? A Dios. ¿Saben por qué se refiere a Dios? Porque la Escritura está diciendo que biológicamente vino el Mesías de Dios. Esta expresión de Dios marca la diferencia. ¿Saben por qué? Porque está diciendo que no está diciendo que el Mesías es Dios. No dice el pasaje eso, sino que el Mesías viene de Dios. Esta es la idea del pasaje. Veanlo aquí, de Dios. ¿Quién es sobre todas las cosas? ¿Quién es sobre todas las cosas? La palabra Dios. Esta viene a ser la parte, el sujeto inmediato a este predicado que se está diciendo aquí. Y vean en la versión del Nuevo Mundo. Vea cómo dice, la versión de los testigos en contra de Jehová, a quien pertenecen los antepasados y de quien provino el Cristo según la carne. Los puntos. Dios, que está sobre todas, Dios, que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. ¿Está diciendo ese pasaje que Cristo es Dios? No, señores. Estos dos puntos aquí cambian el significado de la oración. Aquí, este es el problema que estos amigos tienen con su traducción. La versión Kadosh, vea qué importante. Romanos 9:5 en la versión Kadosh. Los patriarcas son de ellos, y de ellos en cuanto a la cera. La palabra cera o descendencia es lo mismo. Física se refiere, coma. Vino el Maxía, coma, quien está sobre todos, punto. Ojo aquí, el Mesías que está sobre todos, punto. Y vea que aquí, después del punto, comienzan una nueva oración. Alabado sea Yahvé para siempre. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo lo cambian? Por un punto, cambian el sentido de la oración. Dice, y vuelvo a repetírselos, los patriarcas son de ellos y de ellos, coma, en cuanto a la cera física se refiere, coma, vino el Maxía, coma, quien está sobre todo, está bien, y ve aquí, punto, alabado sea Yahvé para siempre. Pero eso no dice el texto. El texto griego no dice eso. Aquí tenemos el texto griego. El texto griego en ninguna manera hace esa puntuación. ¿Por qué? Porque ese punto no existe. El texto lo que está diciendo es on, ho, pateres, kai, ex, on, ho, Christus, tú, kata, sarca. Este sarca es carne. Y después de la palabra kata, sarca, ahí es una coma. Jo, el, on, epi, pantos. Jo, on, epi, panto. Ceos. Aquí es donde hacen el cambio ellos, con esta palabra. Y el texto no les permite hacer ese cambio. Aquí lo he puesto por si alguien quiere buscar el contenido más exacto en la concordancia Strong de este pasaje. Y quiero recalcar algo sobre en cuanto a este pasaje, el cual es Dios sobre todas las cosas. Jo, on, epi, panton, theos, eulogetos. Eso significa el cual es sobre todas las cosas. Esta es la manera natural de tomar el sentido de la oración, cuya puntuación propia y literal vendría a ser algo así. Esto es lo que enseña Francisco La Cueva, que fue
un experto en el idioma griego, y A.T. Robinson cita esta parte de este señor, el cual es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Es el Nuevo Testamento interlineal de Francisco La Cueva. Así lo transcribe, el cual es sobre todas las cosas, refiriéndose al Mesías, el cual es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Y vamos a ver otro detalle importante aquí. La interposición de un punto y seguido después de la palabra sarc, que es carne, o de un punto y coma, la iniciación de una nueva oración para la doxología tiene un resultado muy brusco y forzoso. En otras palabras, no se puede hacer. Y cita este pasaje, este señor, A.T. Robinson, él cita Hechos 20:28 y Tito 2:13 para el uso que hace Pablo de la palabra Dios, o sea, Zeus, aplicándolo a Jesucristo. Gramaticalmente no se puede poner después de la palabra sarc. Aquí en el idioma griego, vamos a devolvernos un toquecito. Lo que este señor está enseñando aquí es esto. Es que aquí, después de la palabra sarca, es una coma en el texto, en el papiro o en el texto original griego, es sarca, coma. No se puede, ¿por qué? Porque la coma, lo que está indicando aquí esta coma es que sigue la idea de la misma oración. Cuando se pone un punto, ¿qué es lo que sucede? Se corta la oración y se comienza una nueva oración. Y por eso es que esa traducción no es posible. El texto originalmente no lo permite. Bueno, mi estimado amigo, mi estimado hermano, con esto quiero o espero no haber dado todas las respuestas que ustedes quieren, porque hay mucho que estudiar todavía sobre todos estos pasajes. Pero sí le quiero decir algo para concluir. Ya hemos concluido el tema de los amigos testigos en contra de Jehová. La versión de los testigos de Jehová es una versión totalmente, ojo a esto, es una versión que en cuanto al Nuevo Testamento es una versión totalmente falsa y adulterada. Tengan cuidado con esta versión de la versión de los testigos de Jehová. Tengan cuidado con este librito que se hace llamar el Código Real. Estos dos son hermanos, igual que la versión Kadosh. Por eso los testigos de Jehová son falsos. Concluimos y cerramos el ciclo, hermano Marvin, con los testigos de Jehová diciendo: no creen que el hombre tenga alma, no creen en el lugar de tormento, no creen que Jesús es Dios, y su versión es una versión en cuanto al Evangelio de Juan, en cuanto al libro de Colosenses, en cuanto a primera, segunda y tercera de Juan, que hablan, porque estas epístolas estaban combatiendo la doctrina de los gnósticos. Esta Biblia está adulterada en cuanto a eso. Tengan mucho cuidado. Esperamos haber colaborado en algo, no para dar el punto final, no, pero para que usted esto lo inquiete a estudiar un poco más sobre la Sagrada Escritura. Hoy hemos concluido el estudio. Toda la semana nos lo tiramos, los testigos en contra de Jehová. ¿Por qué en contra? Porque no son testigos de Jehová, no son cristianos, y recalco esto muy claro. Los judíos mesiánicos no creen en Dios, en Jesús, como el Dios de la Biblia, no creen en Dios. Aunque pronuncien que Yahshua HaMashiach, aunque pronuncien que Yahshua, aunque pronuncien Yahweh, aunque digan Ruach Kadosh, los judíos mesiánicos no creen que existe el Espíritu Santo, igual que los testigos en contra de Jehová. No creen. Los judíos mesiánicos no creen en su mayoría. Hay unos poquitos que se pueden contar en la mano
que creen que Jesús es Dios, pero la mayoría no creen que Jesús es Dios y se basan en la famosa teoría del reemplazo, que más adelante lo vamos a ver, porque ellos dicen que la iglesia no reemplazó a el pueblo de Israel, cuando el Nuevo Testamento así lo afirma. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, muchas gracias a nuestro hermano Fernando por la explicación. Recuerden que esto lleva su tiempo, así que si quieren estudiarlo con cuidado, repasen los videos, busquen los pasajes y hagan la investigación propia a todo esto. Y también recuerden que si usted dice que no es así, que usted puede probarlo de otra manera y convencer de que las cosas que se han dicho acá no son así, pues le esperamos. Estamos para servirles. ¿Sí? Estamos para servirles y no para que peleemos, para que nos sentemos a confrontar lo que dice la palabra, lo que dice Romanos 4:3, como está escrito. Correcto. Lo que dice primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y primera de Corintios 4:6, que claramente nos enseña sencillamente que para que aprendáis a no entender más de lo que está escrito. Estamos para servirles y que Dios nos los bendiga. Está bien, nos vemos. Feliz fin de semana y cuídense mucho. Amén.